Hola, mi nombre es Max Alfaro Pérez. Soy estudiante de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro, Plantel Sur, en el grupo 11 del turno vespertino. Este video es una práctica para la materia de Física 1 que consiste en la elaboración de una mesa de fuerzas. Para dar comienzo, debemos primeramente explicar qué son las cantidades escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares son las que solo requiere el conocimiento de su valor respecto de una cierta unidad de medida, por ejemplo, la distancia que se mide en metros, yardas, o el tiempo que se mide en horas, minutos o segundos. Las magnitudes vectoriales son las que además de un valor numérico se debe especificar su dirección y sentido, por ejemplo la velocidad que se mide en kilómetros sobre hora. Para la representación gráfica de un vector en un plano cartesiano se utiliza una flecha con los siguientes elementos: el punto de origen donde comienza la magnitud vectorial, punto extremo donde termina la magnitud vectorial, recta dirección. En esta descansan los puntos de origen y extremo. Sentido. Es hacia donde se dirige la magnitud vectorial y por último la magnitud. Distancia entre el punto de origen y el punto extremo. La primera condición de equilibrio exige que la sumatoria vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo sea nula, para que éste se encuentre en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme. Desarrollo. La mesa de fuerza proporciona un método experimental para determinar una fuerza resultante. Es un equipo muy útil para verificar experimentalmente las leyes de composición y descomposición de fuerzas concurrentes y demostrar la suma y resta vectorial. La mesa fue elaborada con los siguientes materiales: una madera cortada en círculo con diámetro de 30 centímetros, 4 sujetadores de papel, 4 poleas, un clavo, un aro de metal e hilo albañil. La construcción de la mesa se realizó de la siguiente manera. En el centro de la tabla se colocó un clavo indicando el origen. Se pega un círculo graduado en grados con las coordenadas para medir la dirección de los vectores. Se atornillan las poleas a los sujetadores de papel para que estos puedan moverse a lo largo de la circunferencia. En el aro de metal, el cual va al centro de la circunferencia, se anexan 3 pedazos de hilo lo suficientemente grandes para pasar por las poleas y poder sostener los objetos que se utilizarán para dar el peso a la magnitud. Ya cuando se tiene armada la mesa de fuerzas, continuamos agregando los objetos de diferentes pesos y con diferentes direcciones, para lo cual utilicé los siguientes materiales: un tornillo que pesa 50 gramos, una tuerca chica que pesa 20 gramos y una tuerca grande 50 gramos. Hice 3 objetos con los siguientes pesos: el objeto 1, un tornillo y una tuerca pequeña, 70 gramos; el objeto 2, un tornillo, una tuerca grande y una tuerca pequeña, 120 gramos; y por último el objeto 3, un tornillo, 50 gramos. A continuación, se colocan los 3 objetos en los extremos del hilo pasando por las poleas y teniendo una caída libre por fuera de la circunferencia con las siguientes direcciones: vector 1, que pesa 70 gramos y su dirección es en 45 grados. Vector 2, su peso es de 120 gramos y su dirección es de 110 grados. Vector 3, su peso es de 50 gramos y su dirección es de 200 grados. Las secuencias de las cuerdas ejercen fuerza sobre el aro central en diversas direcciones. Se procede a ajustar en la dirección y magnitud de la fuerza resultante, lo cual nos da como resultado una magnitud de 150 gramos con 15 grados noroeste. Este es un experimento rápido y comparativo, por lo cual para comprobar los resultados utilizaremos la manera analítica con el método de componentes. Convertimos el peso de gramos a kilogramos, lo cual nos da que el peso 1 dé 0.07 kilos, el peso 2 pese 0.12 kilos y el peso 3 dé un total de 0.05 kilos. Ahora convertimos el peso a newtons, lo cual nos da que el vector 1 dé un total de 0.69 newtons, el vector 2 1.18 newtons y el vector 3 0.49 newtons. Realizamos la descomposición vectorial. Para encontrar la fuerza en X, multiplicamos la fuerza por el coseno del ángulo, y para encontrar la fuerza en Y, multiplicamos la fuerza por el seno del ángulo, obteniendo los siguientes resultados. Para obtener la resultante, aplicamos el teorema de Pitágoras, que nos da como resultado un vector de 1.47 newtons. El resultado lo convertimos a kilogramos y después a gramos, dándonos un peso de 150 gramos. El ángulo se obtiene por medio de la función tangente, resultando en menos 75.15 o 14.85 noroeste. Conclusión. Como pudimos observar, si bien la mesa de fuerzas no garantiza un resultado exacto de la fuerza resultante, se acerca por mucho a él.
Pudimos aprender cómo se componen los vectores en la realidad por medio de la aplicación de un peso y además de entender el comportamiento de las fuerzas en la naturaleza. Gracias.